Hola a todos, somos Sandra Lucía Ciltán y Víctor Emanuel Cisiuk y a continuación os presentaremos brevemente nuestro estudio, la enseñanza de la distinción entre el modo subjuntivo y el modo indicativo en las subordinadas sustantivas en el aula de L, una revisión y propuesta didáctica basada en la lingüística cognitiva. Primeramente, queremos exponer la estructura de la presentación, que es la siguiente. Empezamos por una introducción, luego haremos hincapié en algunas cuestiones llamativas sobre el modo subjuntivo y a continuación hablaremos sobre la selección modal indicativo-subjuntivo desde una perspectiva basada en la lingüística cognitiva. Como colofón, hablaremos de la gramática básica del estudiante del español, en cuya visión se basa la secuencia didáctica que hemos diseñado. En cuanto al tema específico del modo subjuntivo, son varias las razones por las cuales nos hemos decantado por ese aspecto. Por una parte, debido a la dificultad que encierra su explicación en el aula de L, además no disponemos hasta la fecha de ninguna gramática pedagógica de nivel superior que recoja y ponga en práctica una definición basada en una serie de conceptos generales del modo subjuntivo y siguiendo la técnica metodológica que nosotros defendemos en este estudio. Por último, este trabajo desea difundir el concepto de no declaración entre docentes y especialistas de la materia, puesto que consideramos que es el más operativo que se ha barajado hasta el momento y confiamos en que contribuya a facilitar la comprensión de este aspecto formal y su explicación a los estudiantes no nativos. A lo largo de los últimos años, los lingüistas han cuestionado las definiciones que la gramática oracional o la gramática tradicional propone para el modo subjuntivo e indicativo implícitamente, ya que podemos pensar en una multitud de contextos donde el subjuntivo no expresa un hecho hipotético, como se solía defender, por ejemplo, en los enunciados que contienen expresiones modales de sentimiento. De hecho, el indicativo no es el modo de la realidad, tanto como el subjuntivo no es el modo de la irrealidad, sino que se trata de dos perspectivas que le permitirán al hablante adoptar una u otra actitud al plantear lingüísticamente una determinada situación. Estos son los factores que determinan el uso de los recursos modales. De acuerdo con el ámbito teórico en el que deseamos situar nuestro trabajo, los valores prototípicos del indicativo son los de afirmar y suponer, mientras que el valor prototípico del modo subjuntivo es uno, no declarar. En conformidad con varios autores, la no declaración en las oraciones subordinadas sustantivas se puede asociar a efectos didácticos a cuatro tipos de matrices: el valor de deseo, de valoración, de probabilidad y de negación de afirmaciones. Por consiguiente, el empleo del modo subjuntivo se hace solamente bajo las leyes del significado. Estas son las que priman siempre en la intención comunicativa del hablante. Bueno, y ahora hablando de la gramática básica del estudiante de español, lo más relevante de esta gramática es el hecho de que no presenta simplemente un listado de usos junto con las reglas que gobiernan el subjuntivo, sino que circunscribe sus valores en algunas matrices que, en función de su significado, ayudan a procesar, asociar y adquirir mejor los contenidos presentados. Es aquí donde se introduce la antinomía declaración-no declaración, presentando al subjuntivo como todo lo que no es el indicativo y viceversa, de manera contextualizada y dividida por funciones comunicativas. Por consecuencia, revisando las nociones que presenta la gramática básica del estudiante de español, cabe destacar, mediante esta oposición, la división nítida de los valores del indicativo en afirmar y suponer. Se logra asimismo asociar al subjuntivo el concepto de no declaración en la gran mayoría de las situaciones presentadas. Nuestro intento ha sido ofrecer un modelo de definición y práctica del subjuntivo para una gramática pedagógica de nivel B1, siguiendo estos objetivos: presentar el valor declarar, no declarar; enseñar y poner en práctica una serie de funciones comunicativas para las cuales se emplea el subjuntivo; presentar la definición del modo que consideramos más
operativa, modificándola levemente para evitar posibles errores de interpretación. Proporcionar, un material a través del cual el usuario alcance no solo un conocimiento declarativo, sino también procedimental. Presentar y describir contextos del uso del subjuntivo que suelen ser obviados en los manuales de L. Y, por último, hacer que los estudiantes evolucionen de aprendientes que memorizan listas de uso y formas de los tiempos y modos verbales a aprendientes que formen mapeos de forma y significado. Y algunas consideraciones finales. Nos hemos propuesto, antes de nada, realizar un estudio bibliográfico de las principales aportaciones de la lingüística cognitiva con respecto a la selección del modo, con el fin de demostrar que hay una estrecha relación entre el léxico y la gramática, pues el primero influye de manera decisiva en las selecciones gramaticales de los hablantes. En segundo lugar, quisimos hacer hincapié en que la esencial distinción entre la elección de un modo u otro reside en la oposición declarar-no declarar y en todas las matrices que subyacen a estos significados para reparar en la falta de sentido que conlleva explicar las reglas gramaticales desde una perspectiva reduccionista, formal, tradicional, que tiene en cuenta solamente la forma para determinar qué reglas se deben aplicar. En tercer lugar, tratamos de describir patrones de extensión del significado prototípico de cada una de las formas que estos dos módulos conllevan frente a la memorización de un sinfín de listados que tratan de explicar cada uso de manera individual, con el afán de poner de manifiesto la relación indeleble que hay entre la forma y el significado, que no son ni deben percibirse como dos entidades independientes sin relación alguna. Y por último, tratamos de diseñar una propuesta didáctica para probar la rentabilidad de usar principios que parten de la gramática cognitiva a la hora de presentarle al alumno de B1 este contenido gramatical, claramente basándonos en la gramática básica del estudiante del español, con el fin de usar herramientas que facilitan la cognición y el procesamiento de la información de acuerdo con los valores prototípicos que facilitan la adquisición de los usos de estos dos modos verbales. Muchísimas gracias por su atención.